Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las etapas más críticas y a veces subestimadas de la fabricación farmacéutica: el envasado y el etiquetado. Puede parecer un proceso mecánico, casi rutinario, pero es donde un solo error, un simple descuido, puede desencadenar una auténtica catástrofe. Vamos a analizar la anatomía de un desastre que no solo pudo, sino que debió evitarse, y que cambió para siempre las reglas sobre la responsabilidad personal en nuestra industria. Y empezamos con la cifra más dura: 2 muertes. Hablamos de 2 personas que confiaban en su medicación para la diabetes, un tratamiento diario, y que sin saberlo recibieron un veneno. Todo por una etiqueta mal puesta. A esto le sumamos 35 millones de euros, solo en costes directos. Una cifra astronómica que, como veremos, es solo una pequeña parte del impacto real que supuso el colapso de la empresa y la destrucción total de su reputación. Y por si fuera poco, aquí está el dato que lo cambió todo. Por primera vez en la historia de la industria, una condena de 6 años de cárcel para un operario de envasado. El cargo: homicidio involuntario. Pues esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo es posible que una cadena de fallos, tanto humanos como del propio sistema, en la empresa PharmaMed Spa, llevara a esta tragedia? En los próximos minutos vamos a reconstruir el caso, no solo para entender qué falló, sino, y esto es lo más importante, para saber cómo podemos evitar que algo así vuelva a suceder. Bueno, para empezar, vamos a analizar el impacto completo. Esos 35 millones de los que hablábamos son en realidad la punta de un iceberg financiero que es mucho, mucho más grande. Fijaos en este desglose. Los costes directos en realidad llegaron a 38 millones. La partida más grande, 12 millones, se fue en remediación, que incluía rehacer por completo las líneas de envasado. 8 millones y medio en la logística de una retirada de producto a nivel mundial. Y a eso hay que sumarle 8 millones en multas penales, 6 millones en compensaciones para las víctimas y sus familias, y 3 millones y medio en abogados. Y ojo, que esto no incluye los más de 80 millones de euros en ingresos que la empresa perdió por contratos cancelados. Una auténtica ruina. Y para entender por qué el error fue tan grave, es fundamental conocer los 2 fármacos implicados. Por un lado, la warfarina, un anticoagulante de altísima potencia con un margen terapéutico muy estrecho. Su dosis se mide en apenas unos pocos miligramos al día. Y por otro, la metformina, un antidiabético súper común, cuya dosis diaria puede ser hasta 1000 veces mayor. O sea, intercambiarlos no es un simple error, es literalmente administrar una sobredosis masiva de un fármaco de altísimo riesgo. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo se gestó este desastre. Porque esto no fue un único fallo, un momento de mala suerte, no. Fue una secuencia de errores, una cadena de fallos en los procedimientos que se alinearon de la peor manera posible. Cada eslabón roto fue multiplicando el riesgo del siguiente. A ver, reconstruyamos la cronología de ese día, el 15 de octubre de 2019. A las 17:50, Julia, una operaria con experiencia, imprime las etiquetas para un lote de metformina y termina su turno. A las 18:05 entra Marco, un operario nuevo, con solo 6 meses de experiencia. Casi de inmediato le llaman por una emergencia en un reactor y tiene que abandonar su puesto. 10 minutos después, mientras Marco no está, Luigi, del almacén, trae 8 bidones del lote de warfarina y los deja justo en la zona de envasado, al lado de los de metformina. A las 18:40, Marco vuelve. Está confundido, ve más bidones de los que esperaba y en un momento de confusión asume que los que tiene más cerca son los de metformina. Y ahí comete el error fatal. Coge las etiquetas de metformina y se las pone a los 8 bidones de warfarina. El desastre ya estaba en marcha. Y aquí está el fallo que lo permite todo, el fallo sistémico clave. El escáner de códigos de barras, la única barrera de seguridad automatizada que podría haberlo parado todo, llevaba 3 meses desactivado, fuera de servicio de agosto a noviembre. La dirección lo sabía que la pieza de recambio tardaba en llegar, pero decidió seguir operando sin él. O sea, el control que habría evitado el error al instante estaba conscientemente anulado. Exacto. Y eso explica por qué el error inicial pasó todos los filtros. Es que no había filtros. La red de seguridad no existía. La inspección visual del supervisor fue de risa. Comprobó solo 5 de los 40 bidones. No se hizo ni una sola prueba de identidad del contenido. El escáner, como hemos dicho, desactivado. En el almacén solo se cotejó la etiqueta contra el albarán, pero nadie miró el contenido. Y para colmo, hasta el muestreo aleatorio que hizo el cliente, por pura mala suerte, no cogió ninguno de los bidones contaminados. O sea, todas y cada una de las capas de control fallaron estrepitosamente. Con todos los controles por los suelos, las consecuencias serán inevitables. Y fueron devastadoras. Ahora vamos a ver el altísimo precio humano que se pagó y el precedente legal que, literalmente, sacudió los cimientos de toda la industria farmacéutica. 100 miligramos.
Grabemos a fuego este número. Esa era la dosis de warfarina que contenía una sola tableta que estaba etiquetada como metformina de 500 miligramos. Pensemos en un paciente diabético que tomaba 2 al día. Estaba ingiriendo 200 miligramos de warfarina, una sobredosis que es entre 20 y 100 veces la dosis terapéutica, una cantidad simplemente letal. El resultado clínico fue, como no podía ser de otra forma, una catástrofe sanitaria. 42 pacientes sufrieron hemorragias de distinto tipo. De ellos, 18 tuvieron hemorragias graves o eventos tromboembólicos, como infartos cerebrales. Y como vemos en la última barra, 2 de esos pacientes no lo superaron. Hay que ponerles nombre. La primera víctima fue la señora Lakshmi, de 78 años. Murió a causa de una hemorragia cerebral masiva. Para que nos hagamos una idea de la gravedad, su sangre había perdido casi por completo la capacidad de coagular. Es un efecto directo de la sobredosis de warfarina. El indicador que mide esto, el INR, estaba en 12.8, cuando lo normal es 1.0. El segundo caso fue el del señor Ramesh, de 82 años. Él, además, sufría una enfermedad renal crónica, lo que hizo que los efectos del fármaco fueran aún peores. Murió desangrado por una hemorragia gastrointestinal que los médicos no pudieron controlar. Su INR era incluso más extremo, 14.5. Esto no son estadísticas, que quede claro, son las historias de las víctimas directas de ese error de etiquetado. Y el resultado legal fue algo nunca visto. La empresa, Pharmamed, fue multada con 8 millones de euros. El supervisor, Roberto, recibió una sentencia de 3 años de prisión, aunque suspendida. Pero el punto de inflexión, el dato crucial, es este. Marco, el operario de envasado, fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 6 años de prisión efectiva, más una multa personal de €500,000. Por primera vez, un error de envasado llevaba a un individuo a la cárcel. Se estableció un nuevo y aterrador nivel de responsabilidad personal. Bien, después de analizar el desastre, es absolutamente fundamental hablar de prevención. ¿Qué sistemas, que ya son exigidos por normativas como la ICHQ7, deberían haber estado ahí para evitar esta tragedia? No hablamos de ciencia ficción, hablamos de controles robustos, conocidos y bien implementados. La solución se basa en 4 pilares. 4 pilares que son esenciales. Primero, la segregación física. APIs de alto riesgo como la warfarina nunca deberían procesarse en la misma área, ni siquiera en la misma línea que otros productos. Segundo, verificación 100% automatizada, siempre, con códigos de barras. Tercero, trazabilidad a nivel de contenedor individual, no de lote. Y cuarto, una supervisión que sea de verdad, reforzada, que vaya más allá de una simple firma e incluya test de identidad del producto. Vamos a pararnos un momento en ese tercer pilar, que es clave: la trazabilidad a nivel de contenedor. ¿Qué significa? Pues que cada bidón, cada uno, tiene un número de serie único, como el del ejemplo, WF19010-15001. Este código, que suele ser un código 2D como un QR o un data matrix, se escanea justo antes de aplicar la etiqueta. Si el sistema está esperando un bidón de metformina y lee un número de serie de warfarina, el proceso se para, en seco, de inmediato. Este control por sí solo habría evitado el error de Marco en el acto. Fin de la historia. Esta comparativa lo deja clarísimo. A la izquierda, la realidad de Pharmamed, una verificación humana que se saltó, un sistema automático que estaba desactivado y una supervisión que fue totalmente inútil. Era un sistema sin redundancia, un castillo de naipes donde un solo fallo humano era catastrófico. A la derecha, lo que debería ser, un procedimiento robusto con múltiples capas de defensa. La verificación humana es obligatoria, la automática es del 100% y la supervisión incluye test de identidad. Aquí, si una capa falla, la siguiente pilla el error. Es la diferencia entre un sistema frágil y uno resiliente. Llegamos a las lecciones finales, a las lecciones críticas de este caso. El objetivo de todo esto es convertir esta terrible historia en una guía de lo que nunca, bajo ningún concepto, debe ocurrir. Porque la etiqueta es, en última instancia, la última línea de defensa que tiene el paciente. Aquí tenemos, resumidos, los errores que llevaron directamente a la muerte de 2 personas. La lección principal: jamás desactivar un control crítico por una decisión de gestión o por costes. Nunca usar líneas compartidas para productos de alto riesgo. Nunca confiar solo en la inspección visual humana porque fallamos. Y quizá lo más importante, la formación debe ir más allá de la mecánica. Tiene que inculcar en cada operario, cada supervisor, que su trabajo tiene un impacto directo y real en la vida de los pacientes. Y queremos terminar con esta idea. Una etiqueta no es un simple trozo de papel, no es burocracia. Es la promesa final de que el contenido de ese envase es seguro y es lo que dice ser. Es la última y a veces única barrera que protege al paciente. Cada persona en la cadena de producción tiene una responsabilidad directa y personal sobre esa barrera. El caso de Pharmamed nos enseña, de la forma más trágica posible, el terrible precio de olvidarlo.
Si este análisis ha sido de valor, por favor compartidlo. Ayudadnos a que este mensaje vital sobre la cultura de seguridad llegue a más profesionales de la industria. Muchas gracias por acompañarnos.